Voy a recibir al doctor Carlos Gavarini. Carlos, gracias por haber venido. Volvió a su actividad en el hospital Dr. José Pena de Bahía Blanca, a trabajar en el área de clínica médica, donde trabajaba anteriormente a su actividad política, ¿no? Así es, Erika, gracias a vos por la invitación. Sí, volví al Pena, es en mi año número 31 ya. 31 años. En el Pena, 20 largos de guardia y bueno, ahora ya estoy medio viejito para la guardia, entonces estoy más en una actividad más docente, digamos, con los residentes, pero siempre muy agradecido al Pena, fue el hospital que me formó y que bueno, hoy es una manera esa de devolver esa formación tratando de capacitar a nuevos jóvenes profesionales. Y en lo que respecta a la política, como con esto yo siempre digo, llegamos a todos lados, no todo el mundo nos conoce. Para la gente que nos está mirando desde otros lugares, ¿cuánto en Punta Alta a cargo de la función pública? Y de 8 años, desde el 2015 hasta mediados del 2023, 7 años y medio, un poquitito Secretario de Salud, director también. Fui secretario de Salud, un tiempito concejal, porque sí. Bueno, volví a la secretaría después cuando vino la pandemia y bueno, intendente interino en 3 oportunidades también. O sea que sos más que voz autorizada para poder hablar de la cuestión de la salud, sobre todo lo que respecta a la región, ¿no? Que es lo que nos interesa. Sí, lo conozco mucho y obviamente desde antes de mi función pública siempre, mi trabajo fue siempre en salud pública, soy un acérrimo defensor de la salud pública y bueno, a partir de ahí me dediqué exclusivamente a eso y obviamente mi consultorio y nadie puede vivir como tantísimos otros profesiones en este país, con un trabajo y mucho menos en la salud pública. ¿La salud pública está en terapia? En terapia con respirador y con un pronóstico muy reservado. La salud viene en picada, en caída, la salud en general y la salud pública en particular. Recién vengo, Erika, de tratar de derivar un paciente, es un karma derivar un paciente para alta complejidad, porque bueno, el sistema está quebrado, ya no importa. Antes lo primero que te preguntaban era qué obra social tiene. Hoy ni siquiera te importa la obra social, los hospitales están desbordados, están quebrados, todos los hospitales privados están quebrados económicamente. La salud pública está en una crisis que no es de ahora, viene hace muchísimos años. Y la verdad que a mí me decepciona que ni siquiera una pandemia que era la oportunidad mejor oportunidad que esa, en el contexto que estamos hablando de la salud, para jerarquizarla y como para decir, ojo, acá está. Yo nunca me olvido que nosotros, personal de salud, era aplaudido a las 9 de la noche durante un mes y pico, 2, que duró la crisis, digamos, importante de la pandemia. Y esa oportunidad se desaprovechó. La salud está en una crisis que me frustra ver a gente que está en la función pública, legisladores, gobernadores, desde presidente para abajo, y la verdad que nadie toma la dimensión de la crisis que tiene salud. Hasta no aprendimos nada. Nada, absolutamente porque nada. Todos creímos que iba a haber un antes y un después, que íbamos a tomar conciencia, que la pandemia, teniendo en cuenta todo lo que se padeció y que dejó en evidencia un sistema a nivel mundial que no estaba preparado para algo de esa magnitud, que una vez que finalizaba la pandemia se iban a priorizar el tema de la salud, porque nos dimos cuenta de que acá no había rangos en cuanto a ricos, pobres, clase media, o sea, a todos por igual nos afectaba. Absolutamente, y agarró un sistema que no estaba preparado, obviamente. Pero no se hizo nada tampoco. Nada, absolutamente. Es como que estamos con una especie de demencia, ni nos acordamos ya de la pandemia. Lo que estamos acostumbrados a vivir los argentinos en general, después viene otro tema, viene la vorágine de un tema especial que se trata y que se le presta mucha atención y bueno, y van pasando las cosas. La salud, hoy yo veía, bueno, lo vengo viendo hace unos días, la discusión de los presupuestos educativos a niveles superiores, ¿no? En Senado, diputados, y me parece muy bien, la educación es otro sistema que está absolutamente en crisis. Ahora, de salud se habla poco y nada, en realidad se habla poco y nada, y un sistema que hoy, el que no paga su salud es diferente, lamentablemente es así.
Hoy vas a mandar a un paciente, y estoy hablando de pacientes mutualizados, a una cirugía o alguna cosa, y siempre tienen que pagar algo porque el sistema está quebrado, las obras sociales están quebradas, alguien que no se toma el toro por las astas para empezar a hablar un sistema en serio, con un montón de reformas que hay que hacer, y bueno, a partir de ahí hay que tomarlo seriamente y debe ser una política de Estado. No puede ser que no se pueda poner de acuerdo en cosas tan básicas como la salud. Sí, incluso los abusos que hay con respecto a aquellas personas que pagan sus prepagas. Las prepagas hacen lo que quieren. Obviamente, hoy ni con una prepaga generalmente te cubre un montón de prestaciones. También tiene que ver el lugar donde te atendés, el lugar donde te desarrollás. No es lo mismo Cava, ¿sí?, que hay 200 sanatorios y tenés múltiples oportunidades, que lugares como donde vivimos nosotros, que el único efector que tenés es un efector de salud pública en Punta Alta, no tenés un efector privado. Entonces, cada distrito, cada provincia, cada ciudad tiene su particularidad. Yo trabajo en el hospital más grande de la región, en el hospital de mayor complejidad, y hay un montón de prestaciones que hoy no puede brindar. ¿Cómo se encuentra el Hospital Pena? Mal. Se encuentra mal, con déficits estructurales importantes, con recurso humano que se fue. El Pena pertenece a provincia. El Pena pertenece a la provincia, como otros 79 hospitales que tiene la provincia, como el Pena, para sostener. Yo me encontré con que más de la mitad, casi todos mis compañeros generacionales, el que no se había jubilado había renunciado. Renunció, obviamente, por cuestiones económicas. Los sueldos son bajísimos, no solo de los médicos, sino ni hablar de los enfermeros, de cualquiera que trabaja ahí. Imposible, no te cubre una canasta básica. ¿Cuánto gana un médico? Depende, el sueldo básico mío con 30 años de 400.000 pesos, y de ahí está adornado con un montón de bonificación y demás, pero que no llega al 1.000.000 de pesos. De 30 años te estoy hablando, ¿no? Sí. Imposible que una persona que se dedica exclusivamente a la salud pública pueda vivir de eso. Bueno, y eso te habla también de por qué los médicos jóvenes recién recibidos no quieren trabajar en los hospitales menos públicos. Absolutamente. Y prefieren trabajar en la faz privada. Absolutamente. Pero esto no pasa de por algo ahora, no se consiguen profesionales para atender las guardias, pediatras, varias especialidades, cada vez son más las que se van sumando. Absolutamente, y pasan las cosas, pasan, hasta que pasa algo grave, se muere alguien. Ahí es un tema que se reflota e inmediatamente pasa al segundo plano. Eso es lo que yo estoy acostumbrado, y ya te digo, de más de 30 años. Mi papá, vos lo sabés, Erika, mi hijo fue médico 50 años en la salud pública, y ya se hablaban de estos problemas, no tan graves como estos, ¿no? Porque siempre la salud pública y el hospital se tomaba como un lugar de formación. Lo que se ganaba en el hospital no era muy importante, pero bueno, era otro país, no era tan significativo. Hoy cambió, y la verdad que las leyes, la gente que nos gobiernan, nunca le dio la prioridad necesaria, y cada vez está más abajo. Entonces, después levantarlo cuando está tan abajo va a ser muy difícil. En cuanto a lo que es el edificio en sí. El edificio en sí tiene muchísimos déficits estructurales, que es muy difícil hoy estar atento, y son todos parches. En invierno se rompe la calefacción, se conectan 20 caloventores, conecta una pava eléctrica y salta la térmica. Obviamente, un hospital que tiene que estar comprando insumos que han aumentado groserísimamente, desde hace mucho que vienen aumentando. Entonces tenés que hacer equilibrio entre contratar recurso humano que se te va, entre los insumos que son imprescindibles y el déficit estructural. Y así de eso tenés 79 hospitales. Sí, y además tener en cuenta que, en el caso del Hospital Pena, que es el que estamos hablando ahora mayoritariamente, recibe pacientes de toda la región, por su más complejidad. De 1 millón de personas. Por ejemplo, en el Eva Perón, que es el hospital de Punta Alta, no hay complejidad, no hay terapia intensiva. Claro, exactamente. Tiene que ir al Pena. Es un hospital que o al municipal, atiende lo que es la región sanitaria número 1, que es la más grande en extensión, no en cantidad de habitantes, pero
de Benito Juárez, claro, hasta Carmen de Patagones. Eso es toda el área de extensión del Hospital Pena, es impresionante. Y no se ha ampliado la cantidad de camas, porque digo, tenemos el ejemplo de la pandemia, que estaba todo el sistema saturado, pero después de la pandemia tampoco es que se crearon... Es que no podía aumentar las camas, el hospital tiene 2 pisos ociosos. El problema no es el espacio, el problema es el mantenimiento de la estructura, claro, y el recurso humano. Tiene que tener un recurso humano que hoy no tiene el hospital, porque bueno, la baja vegetativa no se puede cubrir porque hoy no se ve como atractivo trabajar en la salud pública, y la verdad que es así. Es preocupante. Muy preocupante, muy preocupante. Para mí, mi opinión, obviamente yo estoy acá para dar mi opinión, sí, sí, es gravísima la situación y nadie, estoy hablando de los que deberían tomarla, no estoy hablando de la gente en general, la conciencia de la gravedad de esta situación, porque no es solo la salud pública, la salud privada está en crisis. La salud privada, gente que paga mucha plata por su cobertura médica con las prepagas, y así todo no tiene garantizado hoy en nuestra región una cama si tuviera un problema. Estuvo Luciano Martos hace 2 miércoles atrás, que es el referente de los jubilados acá en Bahía Blanca, y él decía que bueno, que muchos abuelos habían dejado de atenderse, obviamente por la cuestión económica, las bajas jubilaciones y demás, y que muchos abuelos tenían que optar entre ir al médico o comer. Absolutamente. Y que en algunos hospitales públicos incluso hasta les cobraban determinadas prestaciones. Absolutamente. Es así. ¿Hoy el Hospital Pena está cobrando alguna prestación? No, el hospital tiene una cooperadora, como la mayoría de los hospitales públicos, que bueno, supuestamente esa voluntad. Es una buena contribución. Claro, pero sí es cierto que por ahí necesitas alguna prestación que el hospital no tiene y la tenés que traer vos. Gran parte de mi trabajo en el Hospital Pena no lo hablo porque bueno, eso fue siempre así, y vos adaptás los tratamientos a lo que hay. Sí. Gente que no tiene nada, que va y retira su medicación de la farmacia del hospital. Vos preguntás en la farmacia qué hay para el dolor. Hay esto y esto. Bueno, entonces tratás de adaptar tu trabajo a eso. Pero lo grave es que gente que tiene cobertura social y tiene un tratamiento, gran parte de mi trabajo en privado es adaptar tratamientos a los costos. Yo tomaba esta para la presión, esta para el colesterol y esta para la diabetes. No lo puedo pagar. No lo puedo pagar con descuento de las obras sociales. Bueno, en el caso de IOMA, que cortó todas las prestaciones. IOMA teníamos que hacer un par de programas para hablar de IOMA, un manejo desde hace añares, IOMA, que ahora, bueno, está saltando otra vez a la luz porque cortó prestaciones en algunos lugares, pero lo de IOMA viene hace muchísimos años. Y la verdad que no hay... A pesar de que se discute, se cortan servicios y demás, no se ve ninguna mejora. Hoy un paciente de IOMA se atiende en el sistema público prácticamente, porque el sistema privado no lo absorbe porque bueno, los costos son irrecuperables si atende a un paciente de IOMA. Y vos trabajabas mucho con los pacientes de PAMI, tanto en tu consultorio como también en el hospital. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo está funcionando la obra social de los abuelos? En realidad PAMI es una obra social que, bueno, da las prestaciones básicas, sobre todo la cuestión de que es farmacia, ¿sí? Claro. Tiene una cantidad de medicamentos que tienen 100%, y depende... Y cada vez son menos. Yo me acuerdo en una época eran... libre, digamos, ¿no? Libre. Y bueno, después se fue reduciendo, y cada vez son menos los medicamentos que entran con el 100%. Pero bueno, lo mejor que tiene PAMI es eso, una cobertura, no tanto en la atención médica del paciente. Hoy para que un médico, yo siempre cuento, para que un médico de PAMI, de cabecera de PAMI, le rinda atender, poner un consultorio, pagar una secretaria, pagar luz, gas, todo eso, debe tener no menos de 1000 pacientes de PAMI en su cápita, y si tenés 1000 pacientes de PAMI en tu cápita, no los podés atender. Esa es la verdad. Tenés que tener un montón de pacientes y la verdad que no le podés dar una buena atención. Vos que, bueno, estuviste mucho tiempo al frente de lo que es la salud en Coronel Rosales, con el cambio de gobierno, ¿cómo ves hoy nuestro hospital municipal Eva Perón, que si bien, bueno, ya venía teniendo algunas deficiencias, pero ahora se han agudizado, no solo con la situación económica, sino también con la cuestión política? El hospital no escapa a todo lo que yo te estoy diciendo. A mí me tocó gerenciar la salud del distrito en un municipio que es pobre, fue pobre y sigue siendo pobre.
Nunca Punta Alta, Coronel Rosales en particular, tuvo recursos para decir que, digamos, podía hacer grandes cosas. Después una decisión política. ¿Dónde invertís? Esto es como en tu casa, Erika. Vos ganás 500.000 pesos, después si querés vas y te compras un teléfono de última generación o compras comida y pagas los servicios. Es una decisión política. Y yo creo que acá en este gobierno no tiene, nosotros sí la tuvimos con el intendente Uset, de hecho fue digamos una bandera de la gestión, la salud, pero no por una cuestión, sino porque era muy fácil de saber que lo necesitaba. Punta Alta no tener efector privado. En esta gestión no lo es. Sí, no todo el mundo puede ir al naval. La mitad de la población. Yo me tomé ese trabajo porque para saber qué hay que hacer en salud pública tenés que tener números, tenés que tener estadísticas, cuántos viejos tenés, cuántos chicos tenés, cuántos con mutual, cuántos sin mutual, a dónde van. Nosotros priorizamos la salud en la gestión que me tocó, y gracias a eso, a alguna cuestión, y que no tuvimos que esperar una pandemia para mejorar el hospital. Y hoy no es una prioridad, es claro eso, que no es una prioridad, hay que ir al hospital. Esto no es un discurso político, hay que ir al hospital y hablar con la gente que trabaja en el hospital y te va a decir claramente lo que pasa. Pero es una decisión política, más allá de que los recursos son escasos, sí, antes también fueron escasos, siempre fueron escasos en salud. Después es una decisión política, dónde lo invertís, lo poco que tenés. Bueno, a mí en Punta Alta me tocó hace algunos meses atrás ir a la guardia con mi nene que no se sentía bien y me quisieron cobrar, no el bono, sino el nene había ido en particular a la pediatra y la pediatra me dijo, si se sigue sintiendo mal, llévalo al hospital que le hagan una ecografía, porque es otra cosa lo que tiene. Y me quisieron cobrar la ecografía en el hospital público. Y después lo negaban porque se enteraron los medios y la gente llamaba a Radio Rosales diciendo en el hospital público me cobraban la ecografía, me cobraron la atención por guardia, cobraban como si fuese un honorario de un consultorio particular, de un médico que atendía afuera, cobraron la consulta en guardia, obviamente sin hacerlo público. Cuando se enteró la radio, lo sacaron. Lo que siempre se hizo en los hospitales públicos era, por eso también depende sí, el bono, de contribución. Claro. Pero esto era otra cosa. Lo que yo siempre traté, es muy difícil porque vos podés indicar algo y después dependés de gente que está ahí, ¿no? Pero la idea mía siempre fue, primero se atiende el paciente, primero se atiende. Y si se atiende bien y vos lo recibís afuera cuando está saliendo y le decís si quiere colaborar con la cooperadora del hospital, lo más probable es que te colabore. ¿Sí? Porque obvio. Fue bien atendido, porque se le hizo lo que se tenía que hacer. Si le cobras antes cuando se siente mal y todavía no llegó a la consulta, no sabe lo que tiene, no sabe qué va a pasar, probablemente se tome mal. No es cobrar, es pedir una colaboración para la cooperadora en el contexto que tiene esto, la salud pública, claro. Que no, ni siquiera eso obviamente que cubre mínimo, ese es un recurso que se destina exclusivamente al mantenimiento del hospital, no es como el presupuesto municipal que va a una parte. De todas formas, vos vas al PENA y en el PENA, por atenderte por guardia, nadie te pide nada. No. Y esto era lo que estaba sucediendo. Lo viví yo, no me lo contó nadie. En una época hasta había... Y a mí me dijeron fue por orden del intendente, hasta que se enteraron las radios. Bueno, puede ser, sí, por eso te digo, el recurso es escaso. Yo en una época que estuve 25 años de guardia en el PENA, había un administrativo que te pedía una colaboración a la salida, que siempre claro. Se hablaba a la salida. En el hospital había un sistema que se llamaba el SAMO. El SAMO era una recaudación que tenía el hospital de obras sociales, de cooperador y demás, se repartía entre el personal. Eso era algo que se discutió en su momento, pero no hay recurso que alcance, eso es cierto. Nunca hubo, y después es una decisión política, lo poco que tenés, dónde lo invertís. Si no lo invertís en salud, no sé qué puede ser más prioritario de salud a un municipio, para mí, ¿no? Obviamente yo me dedico a esto, pero también trato de ser lo más objetivo posible. Si gerenciás un municipio y no le dedicás la mayor cantidad de tu presupuesto a salud en un distrito donde no tenés un efector privado, bueno. Carlitos, te voy a hacer una pregunta y bueno, si querés respondémela y si no, no hay problema. No hay problema. ¿Vos creés que el gobierno de Mariano Uset perdió la intendencia
porque todo el mundo tenía puestas sus expectativas en que vos fueras el próximo intendente y no fuiste elegido como tal? Decir que lo perdimos por eso es hacer futurología, ¿sí? No lo sé. No lo sé, si me llevo por lo que me dice la gente, te diría porque que la sí. gente dice eso en la calle, por eso te lo pregunto. Sí, te imaginas. ¿Vos realmente creés que es así? A mí me lo han dicho un montón de veces eso, la verdad que no lo sé. Yo creo que, obviamente yo reunía todos los requisitos. ¿Tenías ganas de ser intendente? Tenía ganas de ser intendente, por supuesto, bajo ciertas cuestiones que quería. Ese fue mi error, según los avesados políticos que son pacientes míos. Avisar, digamos, de lo que pretendía cambiar para hacer. Me dice, vos lo tendrías que haber cambiado después, no antes. No, digo, bueno, mire, pero eso habla de tu honestidad. Bueno, yo digo, para mí el que avisa no traiciona. Y de hecho, estoy buscando una palabra para no ser agresivo. Si a mí me enoja, por decirlo suavemente, es que justamente hoy tenemos el gobierno que tenemos por justamente esos vicios viejos de la política, que la gente está harta en un país donde tenés más del... Ahora dicen el 50%, es mucho más del 50% de pobre. ¿Qué calificás como pobre? Si calificás como pobre el que no puede comer, el 50 o más. Ahora, para mí pobre es el tipo que no se puede ir a comprar una zapatilla, que labura 8 horas por día, y no le puede comprar una zapatilla a los chicos, o tiene que ver si tiene 2 pibes, cuándo le compra uno y cuándo le compra al otro. El 70% de la pobreza, y si eso, un político está pensando qué va a hacer, si le conviene a él o a ella, si este es intendente o no, si a mí me va a perjudicar, a mí en lo personal, no a mí, sino al que elige, bueno, me parece que así no fue, y espero que se haya aprendido de esos errores, ¿no? ¿Tenés trato con las autoridades No, que eran parte de tu gobierno o no tengo trato porque, bueno, la verdad que en ese momento me sentí traicionado, por decirlo claro, después de haberle dado mucho a la gestión, desde lo físico, desde lo psíquico. La verdad que estar en la función pública es tremendamente desgastante, y en un área de salud que yo siempre decía está abierta a las 24 horas, no hay feriado, no hay paro, no hay sábado, no hay domingo. Ahí se trabaja las 24 horas los 7 días de la semana. Yo creo haber hecho una gestión, no te digo muy buena, pero para mí fue algo que siempre lo evalúo. Es decir, yo dejé un hospital, un sistema de salud, no un hospital, un sistema de salud mejor que el que lo recibí. Eso no hay duda, es objetivo, está a la vista. Y bueno, por lo menos hubiese pretendido otro manejo. Yo siempre digo, yo me enteré que no iba a ser el candidato por las redes sociales. A mí nadie me avisó, no me llamó nadie. ¿Y pediste explicaciones? ¿Tuviste la posibilidad de hablarlo? Cuando las pedí nadie me la dio. Es como suele pasar en la política tradicional, siempre la culpa la tiene el otro. Nadie hace autocrítica. En el bajísimo nivel que estamos nosotros, para arriba, nadie hace autocrítica. Estamos en 70% de pobreza y no sabemos quiénes son los responsables todavía. Eso es típico nuestro. Y así estamos. Obviamente yo no tuve más contacto, ni lo quiero tener tampoco. Mi intención es participar de nuevo. Eso te iba a preguntar, porque sí. Digo, ese enojo te llevó a alejarte por ahora de la política, pero con ganas de volver y de postularte a la próxima intendencia. Yo tengo una enorme, ¿cómo llamarlo?, vocación, ganas de lo público. Siempre me gustó, y de hecho haber trabajado en la salud pública hoy, con lo, digamos, no, fuera de lo material, que es insignificante, y me parece que el único lugar donde vos hoy podés hacer algo por los demás es desde la política. Yo siempre digo, hoy hay gente que va y usa un hospital que es mejor que el que estaba y no sabe quién lo hizo, no me conoce a mí, yo no lo conozco a ellos. Y eso me parece que es lo que tiene que hacer un político, hacer algo que le simplifique, le mejore la vida de la gente. Me siento con la capacidad para hacerlo. Tengo un montón de gente que se me ofrece para trabajar, no tan relacionado a la política, pero tenés que luchar con gente que está 24 horas, como le dicen en la política tradicional, rosqueando, para que, bueno, mantener ciertos privilegio. Entonces es muy difícil. Yo laburo todo el día y tengo poco tiempo, pero en eso estoy. ¿Y con qué espacio
Porque si no volviste a hablar con los tuyos, bueno, pero hoy ¿desde no hay, qué lugar? Yo hoy me convocó... ¿Con qué referentes? A mí me convocaron referentes de varios espacios a nivel nacional del PRO para que ocupe un espacio que quedó vacío en Punta Alta, que no hay liderazgo, y mucha gente que participó en el gobierno, pero del PRO en su momento, que hoy, bueno, quiere participar y, bueno, siempre dependiendo de la gente que va a estar liderando el espacio. Y lo bueno de ciudades como la que vimos nosotros, Erika, es que la gente, el que se te acerca no le importa si vos sos radical, peronista, del PRO o de izquierda. Lo que le importa es quién sos vos, de dónde venís, qué hiciste. Lugares chicos como el nuestro se vota la persona, no importa tanto la bandera que tenés. Y esa es mi intención, es armar un grupo de gente que hoy, gracias a Dios, es impresionante la gente que está queriendo colaborar, y armar un espacio. Obviamente después tenés que tener un sello. Yo cuando quedé afuera no tenía un sello y no pude ni siquiera competir en una interna. Si no tenés un sello no puede competir. Bueno, hoy por hoy ese sello es el PRO. Hoy por hoy el sello es el PRO, sí. Bueno, y hablando un poco de esto, ¿no? Se perdió un gobierno municipal porque se hizo mucho autobombo con el puerto, pero no es lo mismo administrar un puerto que una ciudad, y es lo que está sucediendo ahora. Eso está obviamente más que a la vista. No es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Un puerto que tenés... Y la gente me parece que se está dando cuenta de eso. Yo, a ver, digo... Digamos como que se obnubiló a la población con todo lo que se hacía en el puerto, pero... La gestión, lo puedo decir con autoridad, eso es otra cosa. Erika, porque estuve en varios, como te dije antes, secretario de salud, concejales, hasta intendente. Es muy difícil gestionar, es extremadamente difícil, es extremadamente desgastante, los recursos son pocos, y ahí donde está tu liderazgo, en saber dónde, cómo, cuándo, y para eso, bueno, necesitas experiencia. Por eso yo digo, ¿de dónde venís? Yo hoy veo que hay gente que es relativamente joven, pero que está desde los 18 años viviendo desde la política. Entonces es muy difícil tener un panorama de las necesidades que tiene la gente. Muy complicado si no lo viviste. Prácticamente no vivís. ¿Sabés lo que vale hay gente que va y tiene que ver la marca de la botella de aceite que va a comprar, porque para una le alcanza y para la otra no, que tiene que comprar, elegir qué va a comprar. Para eso hay que estar... A mí me parece que años cronológicos, que los tengo, no muchos, pero los tengo, experiencia de vida, tenés que haber vivido situaciones límite en tu vida que te ayudan después a tomar decisiones, a tener ese temple para tomar decisiones, y bueno, y estar en contacto en la realidad diaria de la gente. Y a mí, por ejemplo, el trabajar, nunca dejé de trabajar yo en la salud, a pesar de ser funcionario público, y el hecho de ir a un hospital público y ver... a la gente y estar en contacto con ellos, porque a mí me interesa mucho en la consulta no solo hablar del motivo que lo trajo al consultorio, sino también de lo social. Mucha gente está ahí por cuestiones sociales, no enferma. O está deprimido, o está estresado, o está, y que realmente físicamente no está enfermo, pero lo social, yo siempre le digo a los pacientes, mire, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, un buen estado de salud es un bienestar físico, psíquico y social. Usted tiene un bienestar físico, psíquico y social, no. Y así nos pasa a varios. Bueno, Carlos, gracias. A vos. Por este espacio tan profundo, ¿no? Porque realmente se necesita mucho el poder hablar de ciertas cosas que vemos que los medios están llenos de espacios hablando de contenido que quizás no nos conduce a nada para poder transformar esa realidad. Da la sensación como que se llena de cosas, de noticias que no dicen nada, que no suman, restan más que sumar, y me parece que hay que hablar de cuán mal estamos, porque muchas veces vivimos en un sistema en el que hay medios cómplices, en el que está todo bien para los gobiernos de turno, digo, en todos lados, a nivel nacional, provincial, municipal. Decíamos que si una pandemia no sirvió para alertar que un sistema de salud estaba en crisis, me parece que tampoco para la política tradicional sirvió que tengamos un presidente que salió de la nada
criticando a la política tradicional, fue su bandera obviamente, y hoy llegó a ser presidente sin nada, y aparentemente no siguen los mismos vicios. Cuesta que se entienda eso, ¿no? Porque hoy seguís escuchando y a los mismos que nos llevaron a lo que estamos hoy. Así que bueno, será cultural para nosotros eso, habrá que tener la paciencia necesaria y remarcar esa como dijo cuestión. doña Mayra, roban pero hacen. Exacto, ese es un excelente ejemplo. Gracias. A vos. Cerramos, le pido disculpas a los chicos de Grama, nos hemos pasado un poquito, pero bueno, queríamos terminar de escuchar lo que nos contaba el doctor Carlos Gavarini con esta vasta trayectoria que tiene él, tanto a nivel político como a nivel en su especialidad. Es médico y ha visto muchas realidades desde lo público, desde lo privado y también desde la gestión. Hasta el próximo miércoles. Gracias a nuestros invitados. Gracias, Karen, que ya se va. Se quedaron todos los invitados a escucharlo. Gracias a Genaro, a Anita Ibarra, a los chicos de Gramas y a vos que estás del otro lado. Si nos estás viendo y no apretaste la campanita, apretala si llegamos al millón de suscriptores.